Hola, buen día. Mi nombre es Alba Alexa Sánchez Castillo y para este proyecto tomo la postura a favor de los pueblos indígenas y baso mi fundamento de acuerdo a la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, en donde cabe destacar los siguientes artículos para fundamentar que estoy a favor. En estos están el artículo 3, que dice: los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Artículo 8. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura. Artículo 9. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. Del ejercicio de este derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo. Artículo 25. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mareos costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado, y utilizado a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para las generaciones venideras. Artículo 26. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras y territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo de material de ocupación o utilización, así como aquellos que han adquirido de otra forma. Artículo 27. Los estados establecerán y aplicarán conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconocen debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de pertenencia a la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjuntar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado. Artículo 31. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, la semilla, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los reportes y los juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También derecho a mantener, controlar y proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. Artículo 34. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y cuando existen costumbres o sistemas jurídicos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Artículo 40. Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los estados u otras partes, y una pronta decisión sobre estas controversias, así como la reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En estas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones y las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos. De acuerdo a los artículos anteriormente mencionados, se puede observar que se le da prioridad a los pueblos indígenas, a sus costumbres y tradiciones y su autonomía. Esto quiere decir que se van a juzgar de acuerdo a sus creencias y a su forma de gobierno. De acuerdo al protocolo realizado por la Suprema Corte de Justicia de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, se sustentan en el artículo 2, en donde mencionan tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, esto dando referencia a que se le va a dar prioridad a los pueblos indígenas ya que forman parte de nuestro patrimonio nacional. Basado en este punto se derivan más, donde en todos y en cada uno
la Suprema Corte de Justicia les da prioridad a los pueblos indígenas, involucrando las leyes, los derechos y los derechos humanos a nivel internacional como nacional, pero también respetando los derechos de las demás personas. Pero si estamos hablando sobre el caso que se mencionó en la evidencia 1, se le tiene que dar prioridad a los pueblos indígenas, ya que de acuerdo a su forma de gobierno, ellos tenían permitido hacer eso, por lo que el grupo religioso rompió sus reglas. Así que el fallo es a favor de los pueblos indígenas, los cuales tienen la razón. Tal vez algunas personas no estén de acuerdo de que no se debió destruir el templo, pero de acuerdo a sus costumbres y tradiciones está en lo correcto. También se está invadiendo su territorio donde profesan todas estas. En conclusión, estuvo correcto lo que hicieron los pueblos indígenas, por lo que el grupo religioso debe de abandonar el territorio, ya que está quebrantando y alterando la forma de vivir de ellos, y esto es de acuerdo a los derechos humanos internacionales que están declarados en la Organización de las Naciones Unidas, los derechos que tiene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo también a los fallos que ha dado la Suprema Corte de Justicia.